Paz y gozo, hermanos. Amén. Bendito Dios. Adoramos al Señor, aleluya. Vive y reina para siempre. Misericordia es lo más grande. Aleluya. Es grande y poderoso, aleluya. Dios es bueno. Bueno, bueno, bueno. Más que bueno es con nosotros. Gloria a Dios. Más que bueno, aleluya. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, aleluya. Misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias por este día, por el aire que respiramos. Gracias por la lluvia que cae. Señor. Gracias Gracias, por el sol que nos alumbra. Gracias por el regalo más grande y excelente y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Amén. Y en Él nos has dado todo lo que necesitamos. Señor. Por eso te alabamos, Señor. Alabamos porque Él es bueno. Y en esta mañana lo que te pido es que la medida de tu gracia, que es en Cristo Jesús para mí, sea manifestada para poder ministrar tu palabra, Aleluya. para recibirla y para que tú, Padre de la Gloria, le des el crecimiento a la semilla incorruptible que es tu palabra, en cada corazón de cada hermano que está aquí Señor. y de aquellos hermanos que puedan estar viendo y escuchando por medio del video. Te pido, Padre de la Gloria, que espíritu de sabiduría y de revelación sean concedidos a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que alumbre los ojos de nuestros entendimientos, para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tal vez hoy tengamos que ir a la lectura de la Biblia un poquito más extensa. Así es que vamos a ver cuando hay algo que lleva mucho tiempo con uno, que llega el momento en que uno tiene que abandonarlo. Qué difícil es. Qué difícil es. Y he estado meditando en estos días porque hay un movimiento que no es que sea un movimiento nuevo, pero sí se ha querido dar a conocer más en estos tiempos y que no nos puede extrañar, no nos puede alarmar, porque estamos avisados. Mirad que nadie nos engañe. Y cuando no hay el interés de dedicarle tiempo a estudiar la Biblia, pues estamos propensos a caer en el engaño. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara y mira a ver cómo te vas a presentar delante de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y hay muchos, y se están manifestando cada día más, como dice el apóstol Pedro, que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Pero si fuera para el que tuerce las Escrituras nada más,
Pero ¿cuántos hay que le están creyendo a aquellos que están torciendo las Escrituras? Ese movimiento, yo pude ver una entrevista que le hicieron a uno de los líderes, donde ellos enseñan que si hay Dios Padre, ya el Dios Padre no existe. Ahora lo que existe es el Dios Madre. Y ellos se basan en Génesis 1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Por ahí siguen interpretando y dice que y los creó Dios. ¿A quiénes creó Dios? Tanto al hombre como a la mujer. Y a imagen y semejanza de Dios fueron creados el hombre y la mujer. Esa escritura ellos la tienen como base como fundamento para sus creencias. Ya en la tierra ellos tienen a la Dios Madre. Le preguntaron que cuando ella muera, él dijo, bueno, cuando ella muera va a ser el momento en que ella se va a llevar a los creyentes con ella. Seguirán apareciéndose enseñanzas que salen del mismo infierno. Pero repito, se supone que nosotros no estemos alarmados por eso, en el sentido que ya estamos advertidos. Si conocemos un poco las Escrituras, estamos advertidos. Estamos advertidos. Ahora, el enemigo está atacando al creyente, a la iglesia, desde afuera con estas falsas enseñanzas. Pero vamos a ver hoy, aunque ya lo sabemos, pero yo creo que esto es importante que lo volvamos a traer, que hay un enemigo de cada uno de nosotros, pero que no está fuera de nosotros. Cargamos con él. Y vamos a ver poco a poco quién es ese enemigo. Y si decimos amén, es porque entendemos que esto es parte de la verdad que el Señor nos quiere enseñar. Y podemos entender que fue lo que quiso decir Jesús, que está en Lucas 9:23. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. ¿Qué es tomar esa cruz cada día? ¿A quién hay que crucificar? Porque para eso es la cruz. Y vamos a ir a Génesis capítulo 16, donde hay una historia muy bonita, pero en esa historia hay una enseñanza subyacente que el Señor le plació que a través del apóstol Pablo la pudiéramos entender, la enseñanza que hay ahí. Es historia porque ya pasó y fue una realidad. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar, dar a enseñar el Señor con esta enseñanza que ya pasó, esta historia que ya pasó? Y no solamente con esta, hermano, yo siempre he dicho que, no yo, la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 10,
que todo lo que pertenecía a la ley era la sombra de los bienes venideros. Y en esa sombra pues hemos podido identificar desde el principio a Cristo. Cuando Dios entra al huerto después que la primera pareja habían pecado, Adán se había preparado una vestimenta de hojas de higuera, pero para el Señor, para Dios no servían esas vestimentas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues lo vistió con unas pieles, y para tener pieles y hacer una vestimenta hubo que sacrificar un animal inocente para cubrir la culpa de un culpable. Y ya en tipo y sombra, ya Dios nos está hablando de Jesucristo. Cuando entramos al libro de Éxodo, cuando la Pascua, cuando fueron a salir de Egipto, ¿qué fue lo que Dios le dijo al pueblo? A través de Moisés: maten un cordero por cada jefe de familia, pongan la sangre en los dinteles de las puertas. Pasará el ángel de la muerte y cuando vea la sangre va a pasar por alto. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto, ¿no? Y sabemos que ese cordero es tipo de Cristo. Y la sangre de ese cordero es tipo de la sangre del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Y así en el Viejo Testamento hay muchas, pero muchas figuras, cuadros, sombras. Y tenemos que pedirle a Dios que a través del Nuevo Testamento nos ayude para entender estas enseñanzas que estaban ocultas, estaban escondidas, pero si anhelamos, si lo deseamos, si lo buscamos, Dios nos va a dar entendimiento. Porque el que busca, halla, dijo Cristo. Al que toca, le abrirá. Al que llama, se le va a responder. Ahí está la forma de orar. Oramos a Dios, le estamos pidiendo, pero ¿qué le estamos pidiendo? Estamos pidiendo, yo creo que ya a estas alturas debemos haber aprendido un poquito a orar, dejar de estar pidiendo las cosas terrenales y pedir lo que Dios nos quiere dar, que son las cosas, y revelarnos las cosas celestiales, las espirituales. Todo eso tiene que ver con buscar del reino de Dios primero. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos creen de los que estamos aquí, que yo creo que todos creemos que Dios alimenta a las aves que vuelan? Ellas no trabajan, pero de hambre no mueren. ¿Quién las alimenta? Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice que nosotros valemos más que esas aves. ¿Por qué nos preocupamos por lo que vamos a vestir? Ocuparse es una cosa y preocuparse es otra. El Señor dijo que considerar los lirios del campo, la hermosura de ellos, dice que aún Salomón con toda su riqueza no se vistió como uno de ellos. Pero el lirio es precioso, le da el sol, se marchita y ¿qué pasa? Muere. Pues nosotros valemos más que esos lirios. Y Dios sabe de qué estamos necesitados aquí mientras estemos en la tierra. Pero el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que mientras nos tenga aquí en la tierra veamos cuál es el propósito, para que no nos quejemos, no importa la situación. Si conocemos cuál es el propósito de Dios tenernos aquí, entonces por dura que sea la situación, no nos vamos a quejar, no nos debemos de quejar. No debemos de imitar al pueblo de Israel cuando sale de Egipto.
sino que si Dios nos tiene en Cristo Jesús y estamos aquí todavía en el planeta Tierra, es porque hay un propósito de parte de Dios que Él quiere cumplir a través de cada uno de nosotros. Porque estamos para la gloria, para la alabanza de su gracia. Estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros, Dios nos ha ido trayendo poco a poco en este crecimiento espiritual. Y aunque María, la hermana María, habló poco, yo me gocé al escucharla hablar, identificando de una forma este lugar y ese lugar que un tiempo atrás ella no lo identificaba así. Tiempo atrás esto era para nosotros, esto nos había enseñado que esto era el lugar santísimo, que a este lugar solo podía entrar el ungido del pastor, y este era el pastor, el ungido de Dios, perdón, y este era el pastor o un evangelista, pero nosotros no. Pero poco a poco Dios fue quitando ese velo, y a unos se nos ha hecho más fácil, a otros más difícil, a otros todavía, aunque decimos amén, todavía como que pueden haber dudas de muchas cosas. Y esto es debido al tiempo que se nos estuvo enseñando y nosotros no fuimos diligentes en hacer como los bereanos, escudriñar las Escrituras. Y a la larga, sin mencionar parte de la historia, estábamos arrastrando con unas creencias católicas. Yo fui católico 33 años. ¿Qué se me enseñó a mí de la Biblia? Bueno, que eso solamente quien podía leerlo era el cura. Si yo la leía me podía volver loco. Ahora pues yo puedo decir, bueno, si estoy loco es para el Señor. Entonces, en el sistema religioso, sin mencionar nada de eso, como que lo que diga el pastor, no importa lo que diga, es lo que hay que decirle amén, y eso es lo que es. Y no es que yo quiero hablar en contra de los pastores, pero es que esto es una realidad. El pastor es una función en el cuerpo de Cristo que Dios ha puesto a quien Él le ha dado la gana, a funcionar desde ahí. Y cuando usted escudriña bien las Escrituras, tiene que ser un servidor de los demás. Si no lo cree, pues léase 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo, cuando tuvo que hablarle a los corintios sobre de él y Apolo. ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? Que los querían poner como fundamentos de algunos grupos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros dos? Somos servidores de ustedes, colaboradores con Dios. ¿Y sabe quién nos dio ese ejemplo? No fue Pablo el primero que dio ese ejemplo. El primero que da ese ejemplo es Cristo Jesús. Apóstol de apóstoles, profeta de profetas, evangelista de evangelistas, maestro de maestros y pastor de pastores. En él estaban esas 5 funciones. ¿Y qué dijo él? Yo no he venido para que me sirvan, he venido
a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Ese ejemplo Él lo dio. Por eso es necesario saber discernir lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo que tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pero aunque no tenemos la misma función, es porque Dios quiere que entendamos que nos hacemos falta los unos a los otros. Que todos los miembros, no importa la función que tenga, es necesario en el cuerpo. Hay que estarlo repitiendo, hermano, hasta que sea vida en cada uno de nosotros. Como dice hoy un hermano, hasta que se haga carne en nosotros. Se haga vida en lo práctico. Porque la teoría es una cosa. La información es una cosa, pero la formación es otra. Recibimos la información para que de información pase a formación. Porque Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vamos al capítulo 16 de Génesis, porque cuando se habla de la guerra espiritual, casi siempre se va a Efesios capítulo 6 para hablar de los principados, las potestades en los lugares celestiales, de Satanás. No es que eso no sea verdad, pero déjeme decirle algo. Nosotros tenemos que entender que las Escrituras nos enseñan que antes de nosotros estar en Cristo éramos esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado es lo mismo decir que éramos esclavos de Satanás. Según Cristo, nuestro padre, en ese sentido, en aquel tiempo, nuestro padre era el diablo, como se lo dijo a los escribas y fariseos. Nosotros estábamos en un reino. ¿Era el reino de qué? De las tinieblas. Pero cuando escuchamos el evangelio que se nos predicó, Dios fue dando por medio del Espíritu Santo esa medida de fe para creerle a Él, no creerle en Él, porque en Dios cree todo el mundo, hasta el diablo cree también. Es creerle a Dios, o sea, creer lo que Dios dice. Y cuando creímos, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:13? Que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, reino de la luz, donde Cristo es nuestra luz. Y esto pues, antes, por ejemplo, yo mismo creía, bueno, pues que yo era católico, ahora soy evangélico. Hermano, ese reino de las tinieblas donde estaba operando era en nuestro corazón. Claro, ese reino de las tinieblas que moraba y operaba en nuestros corazones, pues nos llevó a creer en diferentes religiones donde creíamos que estábamos bien. Y se cumplió en cada uno de nosotros lo que dice Dios a través de Jeremías 17. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Qué hizo Dios entonces?
por medio del Evangelio, cuando nos hablaron de Cristo, que Él mismo alumbró, como dice 2 Corintios 4, que aquel que dijo sea la luz, que fue Dios allá en Génesis, fue Él el que resplandeció en nuestros corazones. Y ahí comenzamos a ver, mire, aquí hay un interruptor que si usted lo apaga, pues aquí ya no hay luz, se va. Pero hay un tipo de interruptor que se le llama un dimmer. Ese dimmer tiene 4 velocidades. Si usted lo pone, hace el mismo trabajo que ese interruptor, pero de otra forma. Si usted lo pone en el número 1, le sale un poquito de luz. Si lo ponen en el número 2, le va aumentando la iluminación. Si lo ponen en el 3, un poquito más, pero si lo ponen en el 4, ahí tiene la luz completa. Pues lo espiritual es lo mismo. Comenzamos viendo algo, pero a medida que nos fuimos congregando y escuchando la palabra, escudriñando la Biblia, esa luz ha ido ¿qué? Alumbrando ¿dónde? En nuestros corazones. Repito, no es que Dios me trasladó del catolicismo al pentecostalismo o a los evangélicos, no. Pero tampoco estoy apoyando, porque Dios no lo apoya a las sectas religiosas. Ninguna, porque Cristo lo que trajo fue el reino. Para venir en contra del reino de las tinieblas, donde el príncipe de ese reino es Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Cristo fue a la cruz, nosotros teníamos una deuda con Dios. El pecado nos alejaba de Dios, nos alejó de Dios. Y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que fue el pueblo elegido por Dios, de los pactos y de las promesas, según Efesios capítulo 2. Cuando Cristo fue a la cruz, si leemos con cuidado, no solamente Él fue allí a morir por nuestros pecados. Cuando Cristo fue a la cruz, Él fue, como dice en hebreo, a destruir, a dejar nulo, a sacar de carrera al diablo, a los principados y a las potestades. La Biblia nos enseña que los hizo caer en vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es un hecho histórico. Eso sucedió en la cruz, en la persona de Cristo Jesús. Quitó la deuda que teníamos, quedó clavada allí, en la cruz. ¿Y por qué la Biblia dice clavada? Bueno, a Moisés allá en el monte, cuando fueron a pelear contra Amalek, fueron Aarón y Hur que le sostenían las manos. Pero a Cristo, quien le sostuvo las manos en el madero, fueron un clavo en cada mano y uno en los pies. ¿Y por qué extendido sus brazos? Porque allí se dio lo que dice Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, los trajo a sí mismo para hacer de ambos un solo pueblo. Los alcanzó a ellos y nos alcanzó a nosotros. Quiere decir, que es lo que quiero transmitir, que Satanás ahora está fuera de nosotros. Como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar, a quien comerse.
Porque cada hombre y cada mujer que rechazan a Cristo son alimento de Satanás. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Bueno, ¿qué fue lo que le dijo Dios en el huerto a la serpiente? ¿Cuál va a ser el alimento de la serpiente? Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De qué fue formado el hombre? Del polvo de la tierra. Por eso Pedro dice que Satanás anda buscando a quién devorar, a quién comerse. Pero antes no estaba en derredor nuestro. Estábamos con Él y Él con nosotros. Pero eso fue en el pasado. Ahora ¿quién? El que está con nosotros es el poderoso, que es Cristo Jesús. El que lo venció a Él. Pero aunque esto es una realidad en nosotros, a pesar de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, el que quitó el pecado del mundo, en nosotros hay algo, no fuera, sino en nosotros, que es el enemigo al cual es el que tenemos y del que tenemos que cuidarnos. Vamos a la Biblia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Allá en el huerto, una mujer fue tentada, hizo caer al varón. Aquí una mujer es la que intercede con su marido para que le diera a través de la esclava lo que Dios no le había dado a ella, un hijo. Ahora cuidado, porque para ese entonces eso era permitido. ¿Ok? Aunque no era la voluntad de Dios. Pero cuando Cristo vino, Él vino a poner las cosas en orden. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros leemos esto en el capítulo 16, nosotros leemos antes del capítulo 16 y vamos a encontrar que ya Dios le había prometido un hijo a Abraham. Porque cuando Dios entabla conversación con Abraham, Abraham le dice: pero ¿quién me va a heredar? Lo que tengo es un esclavo en casa que comprende a Damasco, Eliezer. Y Eliezer era, si Abraham no tenía hijo, el que le pertenecía la herencia que Abraham iba a dejar. Dios le dijo a Abraham: no te va a heredar este, que es esclavo. Te va a heredar un hijo tuyo que va a salir de tus lomos. Ahí está la promesa. Dios le dijo a Abraham que iba a venir en su tiempo y que Sara le iba a dar ese hijo de la promesa. Ya Abraham lo sabía. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Y aún la Biblia lo llama el padre de la fe. Si escudriñamos con cuidado las Escrituras, estos santos hombres de Dios en un momento dado tuvieron momentos de
debilidad, de duda. ¿Por qué? Porque en lo normal ya Abraham y Sara, uno a los 80, otro a los 90, ya no podían tener hijos. La matriz de Sara era estéril. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar Dios aquí? Vamos a seguir leyendo. Hermano, aquí vemos inmediatamente un principio que no podemos ignorar. Es lo que vamos a hablar de nuestro enemigo que está con nosotros, que es la carne. La carne. Nosotros tenemos dos naturalezas, aunque muchos no creen esto, pero si estudiamos con cuidado la Biblia, tenemos la naturaleza divina y tenemos la naturaleza carnal, la carne. Si entendemos esto, vamos a entender lo que quiso decir Cristo. Y repito lo que dijo ahorita, que está en Lucas 9:23. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. ¿Para qué sirve la cruz? Bueno, Pablo lo dice en los Gálatas. Porque los que somos de Cristo hemos crucificado ¿a quién? A la carne con sus deseos. Entonces el hombre en la carne, y cuando yo digo hombre voy a cambiar ese nombre, los cristianos que caminan en la carne y que son carnales, siempre están tratando de ayudar a Dios. Eso fue lo que hizo Sara y ahora. Y yo digo, y usted me dirá, creyentes carnales. Bueno, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a los Corintios? Cuando supo de la división que había entre ellos. Yo no le puedo hablar como espirituales, yo tengo que hablarle como a carnales. Porque la división se origina en una mente carnal. Y la división trae un pecado que para mí se llama rebelión. Porque es cierto que Dios está edificando un edificio, según Efesios 2, pero es un edificio espiritual que es la iglesia. Hebreos capítulo 3, estamos ya más que enseñados que en Hebreos 3 dice que la casa de Dios somos nosotros. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En eso no hay problema. El fundamento es Cristo, sí, amén, pero ¿cómo estamos edificando sobre el fundamento? Si Cristo dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia, ¿por qué hay hombres que le están edificando casa a Jehová? Y esto llamándole a los locales, hechos de bloque, madera, etcétera, etcétera, pastores metiendo en embrollas a los feligreses, que Dios no ha mandado a hacer eso. Eso es tratando de ayudar a Dios. Y déjame decirle con esto, en la acción mentiroso a Cristo. Por eso es que tenemos que aprender a hablar. Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por eso nosotros jamás estamos llamados a llamarle casa de Dios a un edificio donde parte de la iglesia se congrega. No estamos llamados a llamarle templo, porque nosotros somos el templo donde Dios mora por medio del Espíritu. No podemos llamarle iglesia, porque la palabra iglesia significa los llamados, y los que fuimos llamados no fueron los bloques, el cemento, no, fuimos nosotros que estábamos en el reino de las tinieblas, y Dios nos llamó por medio del Evangelio a tener comunión con su amado Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Rebelión es hacer lo contrario a lo que Dios dice que hagamos. No, yo creo en Dios y sí, no, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Esa es la carne en acción.
El hombre tratando de ayudar a Dios. Y los que caminan en la carne, Romanos 8, no pueden jamás agradar a Dios. Es más fuerte Pablo cuando ahí en Romanos 8 dice que los que somos guiados por el Espíritu, los tales somos los hijos de Dios. Está fuerte. Pero es la realidad, hermano. Es la realidad. Bueno, Sara y Abraham llegaron al acuerdo para, bueno, pues vamos a darle una ayudita a Dios para que aparezca el hijo, a ver si aparece. Y Agar tuvo un hijo de Abraham. Pero ese hijo pasa a ser como si fuera de Sara. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente que Agar se dio cuenta que estaba encinta, ¿qué pasó? Ahí comenzó la trifulca rápido. Comenzó a mirar mal a Sara. Parece que echársela delante de ella. Incomodó a Sara. Ya ahí hay problema. Ya ahí hay problema porque Sara representa a la libre. Pero eso vamos a ir poco a poco. No quiero adelantar. Ya ahí comienza. Entonces Sara, después que le había pedido a Abraham, ahora viene a exigirle. Y ahora le digo, bueno, ella está en tus manos. Ella es tu sierva. ¿Qué hizo Sara? Digo, Agar, perdón, huyendo, porque parece que la cosa se puso tensa. Se fue. Sarai, mujer de, estoy en el verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, Agar no esperó que la botaran, sino que se fue por su cuenta huyendo. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: y aquí que has concebido, darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael, ese nombre significa Jehová oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Eso es bueno saberlo. La edad que tenía Abraham cuando Agar le dio a luz a Ismael.
para poder entonces llegar a la conclusión de los años que tenía Abraham cuando apareció el hijo de la promesa. Porque Agar apareció como resultado de la carne, no de la promesa. Pero el hijo que pertenecía para el propósito de Dios no es el que nace según la carne, sino el que nace según la promesa. Ese tenía que venir de Sara, no de Agar. Y era, capítulo 17, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Tenía 56, ahora tiene 99. ¿Cuántos años va? 86. Digo 86. Ahora hay 99. ¿Cuántos años va? 13. 13 años. Muy bien. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Creo que significa el nombre de Abraham, padre de muchedumbre. Te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí está el pacto de la circuncisión. Verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años, de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea, el pacto de la circuncisión, repito. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora el pacto la circuncisión que Dios nos pide en el nuevo pacto no es la del prepucio, es la de nuestro corazón. Sacar todo lo que no es de Dios para que sea Cristo quien habite esa tierra de nuestro corazón, que esa semilla incorruptible pueda germinar, que Dios le dé crecimiento para la gloria y honra de Dios. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamará Sarai, mas Sara será su nombre, que significa princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombres de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti.
Jesús dijo que cuando una mujer está encinta, con dolores de parto, ella sufre. ¿Verdad que sí? Pero después de haber dado a luz, se ríe ya no del dolor, sino de gozo, porque ha nacido una nueva criatura. Así habrá gozos en los cielos cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo porque ha nacido de nuevo. Sara Segío, Abraham Segío, y ahí podemos ver un poquito manifestándose la duda, porque ya tenía la promesa de Dios. Sara Segío también, porque ella era estéril, estaba entrada en edad ya también. Verso 19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. ¿Por qué Isaac? Bueno, porque Sara Segío, Abraham Segío, y el nombre Isaac lo que significa es Isaac. Ahí está la identificación. ¿Por qué te llama Isaac? Tal vez le preguntaron a él, alguien una vez. Ah, bueno, porque mi padre y mi madre se rieron cuando le vino la noticia de que mami siendo estéril, mi papá entrando a los 100 años, Dios le prometió que yo iba a nacer, y ellos se rieron. O sea que a veces uno se ríe no por una buena noticia, por algo que le trae gozo, sino que por algo que uno duda. Por la duda hace reír a uno también. Por eso ahí, si en algo de la palabra que Dios nos ha dado hasta aquí, usted ha sentido, tiene cierta duda, no me está malo, ni a Dios tampoco que se fía. Pero como le dijo Pablo a Timoteo, de lo que yo te estoy diciendo, Dios te dará entendimiento. Es cuestión de orarle a Dios, ir a las Escrituras para ver si lo que estamos ministrando es cierto o no. Entonces, el verso 25, para ahorrar tiempo. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. O sea, que cuando vamos al capítulo 21, que nace Isaac, el hijo de la promesa, Isaac acaba de nacer. ¿Cuántos años tenía Ismael entonces? Cuando fue circuncidado tenía 13. ¿Cuánto tarda la mujer en dar a luz? 9. Quiere decir que si ustedes siguen leyendo el capítulo 21, no lo voy a leer para ahorrar tiempo, Ismael tenía 14 años de edad, era ya un joven grande, cuando entonces ahí es donde comienza la guerra a identificarse de una forma incontrolable. Porque ahora no es Agar en contra de Sara, sino que ahora está el hijo nacido conforme a la carne en contra del hijo que fue nacido por la promesa, que es Isaac. ¿Me estoy explicando bien, verdad que sí? Yo sé que ustedes lo saben, aquí estoy repitiendo, pero hay que hacerlo. Para que hablemos del enemigo ese que tenemos dentro de nosotros. Y cuando vieron que la cosa se ponía más tensa,
Dice el verso 4 del capítulo 21, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ahora se ríe porque está contento. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara, verso 9, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ese dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Se acuerdan por qué yo le dije ahorita que es fácil echar fuera de uno algo que lleva poco tiempo con uno, pero cuando lleva mucho tiempo y lo tengo que echar fuera de mí, pues entonces se me hace más difícil? Cuando Abraham, que llevaba 14 años, el único que tenía era Ismael, imagínense en el cariño de padre. Y ahora a los 14 años tiene que echarlo fuera, tiene que sacarlo fuera. Yo no creo que tanto Agar le llamaba la atención a Abraham. Era el amor de padre hacia su hijo. Que son 14 años de relación de padre a hijo y de hijo a padre. Ahora imagínense, vamos a traer esto aquí a lo del nuevo pacto, a lo de nosotros. Para un hermano y una hermana que lleve 35 años, 40 años, en una enseñanza que él es mentira, pero que la ha creído como verdad. Y que ahora me vienen a decir que tengo que abandonar eso después de tanto tiempo. No es fácil, hermano. No es fácil. Para el que tiene que abandonar y para aquellos que Dios le ha posicionado en el cuerpo de Cristo para que ministren a la iglesia con el propósito de llevarlos a que todos nos demos para la edificación, tenemos que estar advertidos que aquí hay que sufrir dolores de parto, como le dijo Pablo a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si el pastor, si el que se dedica a enseñar no entiende esto, se va a desesperar. Le van a venir deseos a veces de tirar los guantes, como decimos, tirar la toalla. Y aquí hay unos que van a crecer un poquito más, van a ir más adelante que otros. Pero aquí tenemos que ayudarnos los unos a los otros hasta que todos lleguemos, no algunos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, voy a dejar un poco esto para ir lo de Génesis 21, porque ahí ya vimos que está Sara,
que está Ismael y que está Agar. Y el mensaje subyacente que hay ahí, en esa historia que fue verídica, nos lo da Pablo cuando le escribe a los Gálatas. En el capítulo 4 del libro de los Gálatas. Y verso 19. Del capítulo 4 dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y ahora Pablo se remonta a ¿dónde? A lo que estábamos leyendo en Génesis, ¿veis? Y lo hace para hablarle a aquellos que querían estar bajo la ley, como todavía hay muchos hoy. Ahora tengamos cuidado, porque a veces nos pensamos que los que quieren estar bajo la ley, pues en nuestro ambiente, pues serían los adventistas y los judíos. Pero no, yo tengo que tener cuidado, porque yo puedo decir que soy creyente y ser un legalista y estar bajo la ley. Porque cuando yo trato de ayudar a Dios, no de ser un colaborador con Él, cuando yo trato de ayudar a Dios para que las cosas le salgan bien a Dios, porque Él necesita ayuda, yo caigo bajo la ley. Esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Verso 23: pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Déjame ver si no se me ha olvidado esto. Una alegoría, una explicación que se puede dar en un sentido global de muchas cosas, pero con un solo principio. Si lo consigues ahí el significado mejor que el que yo estoy dando, pues Como algo comparativo. no, eso es lo que yo creía. Bueno, vamos a seguir acá, lo que el hermano consigue. Verso 24: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, que tanto Agar como Sara representan dos pactos. Agar representa el pacto de la ley que fue dada en el monte Sinaí. Y que Agar, vamos a seguir leyendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, o sea, la Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué está en esclavitud? Bueno, porque quieren vivir bajo la ley. Eso es todo, ahí no hay que buscar nada más. Están bajo la ley de Moisés. Mas la Jerusalén de arriba, la cual este versículo lo usan también los del movimiento esto de que ahora es Dios Madre la que hay. Cuando Pablo aquí por el Espíritu Santo no está hablando de Dios Padre y Dios Madre, está hablando de dos pactos. Agar representa el pacto de la ley a la Jerusalén actual que da hijos. Tanto Jerusalén como sus hijos están en esclavitud. Sara representa ¿a quién?
Verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la promesa. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, que Sara está representando a la Jerusalén celestial, la cual es libre, la que habla Apocalipsis 21, la que Pablo dice a los filipenses que nuestra ciudadanía es de ahí. Los españoles le llaman a su tierra la madre tierra, refiriéndose, de aquí soy yo, aquí nací yo, esta es mi tierra. Bueno, nosotros, nuestra ciudadanía, después que estamos en Cristo, ni es americana ni es puertorriqueña, es celestial, según dice Pablo. Amén. Alaba mi alma al Señor. Pero entonces ambos estaban en la misma casa, hasta que tuvo que ser echar fuera. Echa fuera a la esclava con su hijo. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 5? En cuanto a que nosotros tenemos una lucha, esa lucha es interna. La lucha entre la carne y el espíritu. Y ambos se oponen. Ambos se oponen. Porque la carne está en contra del espíritu y el espíritu está en contra de la carne. Y la carne no quiere que hagamos lo que el espíritu quiere que hagamos. Y déjeme decirle que de esto, esta palabra nos va a molestar en algo, pero es la realidad. Es la realidad. Esa lucha entre la carne y el espíritu no es los domingos nada más. Es todos los días. Todos los días. Se oponen, no están de acuerdo. ¿Cuál es el llamado? Tienes que crucificar la carne. Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado. Para eso es la cruz que Cristo nos mandó a llevar todos los días. Esta mañana cuando desperté la carne dice, ay, ahora es que está bueno para dormir. Ay, yo voy el otro domingo. Y cuando nos dejamos llevar por la carne, entonces la carne sigue actuando. Hermano, no te vi el domingo, y ahí comenzamos con una mentira. No, lo que pasa es que... Y ahí están las obras de la carne. El fruto del Espíritu está ahí, pero también están las obras de la carne. Y dígame si esas obras de la carne, en un momento dado, muy a menudo, quieren manifestarse en nosotros. ¿Y qué? ¿Cuál es el consejo bíblico? Tenemos que echarla fuera, tenemos que crucificarla, porque la vamos a tener hasta el momento o que Cristo me mande a buscar, o que el cielo se abra y venga Cristo, y entonces ahí seremos transformados. Pero que mientras estemos aquí, esa lucha va a continuar. Ahora, no quiere decir que la carne siempre está llamada a gobernar. Porque si estamos en el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Y si estamos en el Espíritu es para que no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando un hermano te hace algo
La carne quiere manifestarse. Porque en vez de ponernos teflón espiritual, tenemos un envaje de mantequilla que cualquier cosa nos lastima. Y ahí se forma un bochinche y por eso hay congregaciones que se han dividido. El enojo, la malicia, la versión pechita, esta no lo dice, ninguna de las Reina Valera lo dice, pero la versión pechita que yo tengo dice que las sectas son obras de la carne, las sectas religiosas. Y ese enemigo lo tenemos. No. Yo no me congrego porque y ahí ponen excusas. No hay música. No cantan muy bien. Los domingos el que predica es el mismo. Siempre hablando de lo mismo, de Cristo. Bueno, eso le pasó al pueblo Israel en el desierto. Este fastidio, esto nos tiene ya con este fastidio, lo mismo, comiendo lo mismo siempre. Que no podemos comer otra cosa, ¿no? Y yo me pongo a pensar a veces, hermano, esto parece que esto es un mensaje bien liviano, pero esto es muy serio. Yo me pongo a pensar en tanto pueblo que se identifica como pueblo de Dios, pero cómo estamos viviendo, en la división que estamos viviendo. Hoy tú te sientas al lado de un pastor y puedes hablar de Bad Bunny, de Fortuño, de lo que tú quieras hablar, pero no te pongas a hablarle del plan de Dios porque hasta ahí llega. No hay la apertura. Porque cada cual, ¿cuántas tribus era que tenía el pueblo de Israel? 12. ¿Cuántas tribus hay hoy? Mira si esto es importante, que Cristo saca tiempo para orar. ¿Para orar por qué? Por la unidad. Por la unidad. Mano, yo les aconsejo que en sus casas léanse Gálatas 5 para que vean con detenimiento una vez más el fruto del Espíritu y las obras de la carne que están en nosotros, esa naturaleza divina que dice Pedro, que por sus grandes promesas hemos sido participantes de la naturaleza divina, pero dentro de nosotros todavía está la naturaleza carnal. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Somos guiados por el Espíritu o somos guiados por las obras de la carne? Y ahí es cuando, tanto hermanos como hermanas, si nos dedicamos a escudriñar las Escrituras, hay temas que no habría necesidad de mencionarlos desde aquí, desde el púlpito. Porque cada uno ponía de su parte. Espérate, que yo estoy haciendo esto y esto está mal. ¿Ah? Entonces cuando vengan, oye, pero ya, no, lo que pasa es que yo leí en la Biblia esto, espérate, yo lo estaba haciendo mal. La carne, cuando hay un fuego, cuando llega el bombero, ¿qué es lo que le tira? Gasolina. Si le tira gasolina, ¿qué es lo que hace? Avivar. Pues las obras de la carne, cuando se manifiestan, se quieren manifestar, ahí está el diablo soplando. Y si no tenemos y sabemos usar el escudo de la fe, la carne se enciende y nos lleva a obrar en contra de la voluntad de Dios. Esto va en el hablar,
la forma de hablar, a dónde yo voy, a dónde me meto, con quién me junto, cómo vestimos. ¿Ah? Las actitudes. ¿Por qué? Porque el mundo nos está trayendo modas todos los días. Esto hay que cambiarlo, el celular creo que cada 2 años se debe cambiar, porque el otro es mejor, es más caro. Y con esto termino. Porque yo espero que ustedes lean la Biblia. Les di las Escrituras, Gálatas 5. Y van a descubrir que esas obras de la carne están en nosotros, están en usted, está en mí. Estuvo en Abraham, en Isaac, en Elías, que Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Lo que pasa es que en ellos estaba el llamado de Dios. Y los llamados de Dios son irrevocables. Y no solamente eso, sino que Dios se presenta como el alfarero. Jeremías 18. Y Él nos da la forma, nosotros como vasija, nos da la forma a la larga, la forma que Él quiere, no la que yo quiera. Y en esto hasta tenemos que tener cuidado de los videos que escuchamos, de personas que se llaman pastores y cristianos evangelistas, sobre el anticristo. Mire, que va a salir de allá, que no, que el otro dice que es de acá, no, que el otro dice que es de acá. Yo nunca he hablado de esto, pero en tipo y sombra ya Dios me dejó ver un anticristo en Génesis capítulo 10. ¿Quién fue? Yo he hablado de él aquí un poco. Nimrod. ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuántas letras tiene ese nombre? Tiene 6. Ahora yo pensando en eso esta mañana, a lo mejor ahorita vemos un evangelista, un pastor por ahí que en Puerto Rico diciendo que Bad Bunny es anticristo, porque tiene 6. Tiene 6 letras. Aunque Juan dice que han salido muchos anticristos. Y definitivamente si ese hombre no se arrepiente, igual que nosotros, igual que el otro. Pero esa es una manifestación diabólica al 100%. Y qué bueno que no fue nadie al show que Dios. Hermano, la paz de Dios es con todo. Esta palabra hay que ministrarla porque yo creo firmemente que todos los que nos reunimos aquí, los que están escuchando y viendo este video, es porque anhelan, desean, aman la venida de nuestro Señor. Y anhelamos que cuando Él aparezca nos diga: ven buen siervo, entra, entra. No nos deje fuera, porque es hasta la otra orilla. ¿Se acuerdan de esa palabra? Mateo 14, la barca, Cristo le dijo: móntese en la barca y nos vemos a la otra orilla. Nos habla del final, nos vamos a ver con Cristo cuando esto termine. Se van a poner las cosas peor porque los vientos le eran contrarios. Ellos estaban remando, no podían llevar la barca a la otra orilla. Pero Cristo se montó en la barca. El viento se tranquilizó. ¿Llegaron o no llegaron? Hermano, vamos a seguir confiando en el Señor de la manera que recibimos a Cristo, andar en Él. Colosenses 2:6. ¿Cómo yo recibí a Cristo? Confiando en Él. ¿Cómo voy a seguir caminando en Él como el camino? Confiando en Él. La paz de Dios es con todo, y que el próximo domingo volvamos a estar aquí reunidos. Y no se canse de invitar. Y si hay hermanos aquí que no están y usted puede visitarlos, llamarlos, hágalo, no nos cansemos, no nos demos por vencidos. Vamos a continuar porque esta obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Dios los bendiga a todos.
Señor.